como la religión del Estado. Voy a poner aquí la cámara que estaba encendiendo para que aquellos que pueden ver o que eligen ver el programa por YouTube, en lugar de solo oírlo, lo puedan hacer también. Ahí la tenemos enfocándome. Y bueno, le decía que Constantino entonces en el concilio de Nicea aceptó el cristianismo. Y ahí el cristianismo dio un salto muy grande. Imagínense que hasta ese momento los cristianos eran perseguidos, eran buscados y eran martirizados. Iban al famoso circo romano y otra clase de situaciones no muy agradables de transitar le sucedían a diario. Por eso existían las catacumbas, por eso se escondían bajo tierra, de manera de tener ahí sus reuniones, y la gente hablaba de ellos diciendo que hacían cosas horrendas, que comían niños, por ejemplo, que, que se comían a su propio fundador, porque ellos justamente al comulgar, al hacer la Eucaristía, al tomar la sangre de Cristo y el cuerpo de Cristo, en última instancia estaban haciendo un acto de canibalismo. Y eso es lo que se propagaba. Y eso es lo que querían los romanos también que se propagase, porque les venía bien como una manera de que la gente los despreciase, los denunciase y fácilmente los pudiesen capturar. Así que usted sabe que cuando uno es perseguido, la cosa tiene otro sabor. Por eso lo prohibido es el fruto más dulce, ¿no es cierto? ¿Por qué comió Adán y Eva? ¿Por qué comieron la manzana del árbol eh, prohibido y no de otro? Y bueno, porque era prohibido, porque a uno le gusta lo que no puede tener. Cuando uno puede tener algo, uno ya lo entiende como propio. Es decir, a mí no me fascina mi brazo derecho porque es mi brazo derecho, lo tengo todos los días, lo quiero mover y ahí lo muevo y hago lo que quiero. No me fascina, no sé, mi cabeza o mi pierna izquierda, pero me puede fascinar la cabeza y la pierna izquierda de otro, porque ese otro es un otro. Y si quiere no me presta la pierna y la cabeza. Si yo quiero tocar esa pierna o cabeza no puedo hacerlo a menos que el otro quiera. Por lo tanto me está vedado. Y si me está vedado me gusta. Y ese es el principio del movimiento en la vida. Uno se mueve y acciona hacia algo porque ese algo se me, se me impide, ¿no es cierto? Se me resiste. Y como se me resiste, lo voy a buscar y lo intento conseguir. Entonces eso es lo que agrada. Entonces el cristianismo en los primeros siglos era perseguido y por lo tanto ser cristiano era un suicidio básicamente, es exponerse a ser martirizado en cualquier momento. Y por más que uno sepa que con eso se gana el cielo, se la está jugando. Y la adrenalina de eso era infinita. Entonces la pasión con que se vivía ese cristianismo, ese famoso cristianismo donde todos ponían todo en común y lo compartían, que siempre que se lo cuenta suena a comunismo, ese es un cristianismo completamente pasional, donde serlo es jugarse la vida. Entonces de la misma manera usted tiene, no sé, un amante prohibido, ¿no? Sea hombre o mujer, y eso tiene una pasión que no tiene, no sé, el matrimonio regular, o, o usted hace una escapada de 2 o 3 días de vacaciones que tiene y casi sin pedir permiso en su trabajo lo hace, mientras su jefe no lo ve o lo que fuera, y eso tiene otro sabor. Entonces, aquella cosa que se prohíbe o que no se puede conseguir fácilmente o que tiene un precio muy grande, es la cosa que genera más adrenalina, que uno desea tener, porque no la tiene. Entonces, cuando Constantino aceptó al cristianismo como religión de Estado, se dio una cosa que se llamó la paz de Constantino. A partir de ese momento, todos los cristianos hicieron, es decir, respiraron, porque hasta ese momento, como usted sabe, todos los cristianos contenían la respiración, porque aún el respirar podía hacer que los descubriesen. Entonces, vivían en ese silencio, en esa ocultación. Bueno, a partir de ese momento no. Uno podía ir por la calle y gritar, ¡Soy cristiano! Y la gente le decía, ¿y a mí qué me importa? Pero si antes uno salía a la calle y gritaba, ¡Soy cristiano! Le caían 45 romanos que lo apresaban y lo llevaban inmediatamente a que se lo coman los leones y sin mayonesa. Entonces, ¿qué pasa?
Cuando el cristianismo se oficializa, es decir, se abre a la luz y se permite en la vida cotidiana del Imperio Romano, todo se distiende. Y Constantino, además de todo, organizó la jerarquía de la iglesia, por lo tanto empezó a elegir quién era el obispo de cada lugar, cómo iba a ser el dogma, participó mucho en esa justamente elección de qué tipo de camino tenía que tener la iglesia, qué dirección, de forma tal que se perdió ese perfume original, esa fragancia, esa pasión, porque ya se institucionalizó. Ahora ya empezó a haber iglesias que se construían sobre muchas veces templos paganos y empezó a haber una vida económica dentro de la iglesia, blanqueada y aceptada. Empezó a haber corrupción, como siempre hay, convenios con las autoridades romanas, beneficios y derechos que antes no tenían. Bueno, todo esto fue perfilando un tipo de iglesia, ¿no? De iglesia romana, como se dice, y que todavía no existía la iglesia católica y apostólica romana en oposición a la luterana, por ejemplo, pero sí era apostólica porque descendía de los apóstoles y católica porque se consideraba, significaba universal, ¿no? Y romana porque tenía su origen, su génesis en Roma. Ahora, hubo muchas personas que no les gustó esto, muchos cristianos, que dijeron, esto de pactar con los romanos a mí me parece que nos hace perder el espíritu. Así que, muchachos, discúlpeme, pero me voy. Entonces empezó a haber un montón de tipos que se retiraron. No quisieron participar de esa fiesta. Sintieron que ahí algo se estaba corrompiendo. ¿Y quiénes eran estas personas? Bueno, eran los conocidos como los padres del desierto, que eran unos tipos que se retiraban básicamente a los desiertos de Egipto y Capadocia. Entonces iban ahí a llevar una vida eremítica, una vida de desierto, una vida de retiro, de introspección, una vida monacal. Monje significa mono, uno, no mono en el sentido de simio, ¿no? Sino mono en el sentido de uno. Y bueno, el monje está solo, así que se retiraba. No había todavía esta idea de vida monástica, eso surgió después. Pero los primeros que se retiraron, más que nada por rechazo a lo que se estaba estableciendo, eran estos monjes. Entonces, esto sucedió hacia el siglo IV, más o menos, porque en el 312 fue el concilio de Nicea, este que le cuento de la paz constantiniana. Así que San Antonio, por ejemplo, que fue uno de los primeros, archiconocido dentro del mundo cristiano, eh, por su espíritu aguerrido, fue el primero que dijo, muchachos, esto del Imperio Romano aceptando al cristianismo y corrompiéndolo no me gusta. Yo me voy para el desierto de Egipto. Si me necesitan me mandan una SMS, ¿viste? Y se fue para el desierto de Egipto. Y, ¿cómo le digo? Egipto y Capadocia. Ese era el lugar donde los padres del desierto se establecían. Así que uno de los primeros que empezó a reflexionar acerca de cómo llevar una vida espiritual, cómo resolver el problema eterno. ¿Y cuál es el problema eterno? El problema eterno es, tenemos una vocecita dentro de la cabeza que nos habla todo el día. Esa vocecita nos cansa, porque constantemente está llamándonos, está reclamándonos, y solo se apaga cuando dormimos, o cuando nos desmayamos, o en el orgasmo, o cuando vamos a toda velocidad en un coche y nos podemos matar, es decir, en el peligro, o cuando la ruleta está girando en el casino y uno apostó mucho dinero y la pelotita está ahí rebotando, solo en esos momentos ese yo se apaga. Entonces, estos monjes, como en cualquier otra parte del mundo y a lo largo de la historia, se hicieron la pregunta de cómo hacer para acallar esa voz. Porque si se entiende que Dios, con el nombre que uno le quiera dar, el absoluto, Dios, la vida misma, es mucho más que ese yo, y ese yo está molestando, está haciendo mucho ruido y no me lo deja escuchar, la única forma de oírlo va a ser entrando en silencio. ¿Y cómo se logra ese silencio? Bueno, ese era el tema que tenían que resolver, que tenían que buscar. Entonces, Evagrio Póntico, que ha sido uno de estos primeros, era discípulo de Macario, ¿no?
Macario también era uno de los primeros padres del desierto y, y era amigo, Evagrio Póntico, de los padres capadocios, o sea, de esta zona que yo le digo, Egipto y Capadocia. Y era heredero de la corriente de pensamiento de Clemente de Alejandría y Orígenes. Usted sabe que Orígenes es uno de los padres por excelencia del pensamiento cristiano, que hasta en algún momento fue acusado de tener ciertas ideas heréticas, después la iglesia lo aceptó, pero era un gran sabio, eso es indiscutible. Y entonces Evagrio Póntico tuvo dos discípulos, muy conocidos dentro del movimiento del esicasmo, llamados Diadoco de Fodicea y Juan Clímaco. Estos existieron entre el siglo VI y VII, más o menos. Y fueron los primeros que se les ocurrió la idea de la oración continua. Usted sabe que dentro de los evangelios hay una frase que dice Jesús, que dice, no hagan, se la voy a hacer así con voz de trascendente, no hagáis como los fariseos, que oran en público multiplicando las palabras para llamar la atención. En cambio, id a vuestra habitación, a vuestro cuarto, cerrar la puerta con llave, y ahí, en la soledad y el silencio, orad al Señor con el corazón, que en el silencio Él os escuchará. Entonces, muchos de nosotros podemos estar pensando en este momento, todo eso ya lo escuché cuando iba al colegio de pequeño, ¿eh? Eso son cosas de la Biblia y yo no soy creyente. No estamos hablando de creencias, estamos hablando de una intuición universal, una intuición que todo ser humano, es humana, todo ser humano la tiene, que es la de que, le digo, mi cabeza funciona con muchas palabras, necesito parar, necesito parar. Y esta frase de Jesucristo lo que dice es que uno debe retirarse al silencio y no multiplicar las palabras. Y hace hincapié que en el silencio está Dios. Y esa es la intuición de todo místico, que la totalidad, la existencia misma, habla con una voz, y esa voz es el silencio. Y como estamos acostumbrados al ruido y a los picos de estímulo, nos perdemos los valles. Así como el Tantra de la India dice que desacelerar las cosas ayuda a que uno perciba los valles entre los picos, y de esa manera no es que se quede a partir de ahí con los valles y no con los picos, sino que comprenda que la vida es valle y pico, ambas cosas, y no solo pico, como hasta ahora conocemos. Nosotros lo que conocemos es pico, 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 o sea, estímulo, 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 no doy más, me duermo. De nuevo me despierto, pico, 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 no doy más, me duermo. Hasta que un día uno dice pico, 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 no doy más, me muero. Pero uno no conoció en toda la vida otra cosa. Pero estos místicos de todas las religiones dicen, hay una otra cosa. Esa otra cosa no puede alcanzarse con el yo, con el pico. Es paradójico. Uno no puede entrar voluntariamente en esto. Uno no puede apagar voluntariamente el yo. Porque si uno apaga voluntariamente el yo, es más yo haciendo esfuerzo. Entonces dicen los místicos, utilicemos algún sistema, por ejemplo, como estos de las frases repetidas una y otra vez, para adormilar al yo. Pero no pasa de ahí el esfuerzo. El esfuerzo es adormilar al yo. Después lo otro no puede conseguirse. Lo otro viene o no viene. Entonces don Juan de Carlos Castaneda decía que el tonal, la isla del tonal, que vendría a ser el yo, es omnipresente, está en el lenguaje, en las palabras, y todo el tiempo está hablándonos. Él le llamaba el diálogo interior. Entonces, ¿qué hace el guerrero?, decía don Juan de Castaneda. Suspende el diálogo interior. ¿Cómo lo suspende? Bueno, lo suspende con varios métodos. Puede ser exponiéndose a situaciones desconcertantes, que uno haga y se detenga el diálogo interior. Con el miedo, a veces el pavor hace que se detenga también, el peligro, como le contaba, o también un método, como puede ser una cosa repetida una y otra vez. O bien, inclusive las plantas enteógenas, es decir, las que
producen estas alucinaciones que disminuyen la fuerza de ese yo. Pero la meditación hace lo mismo, la oración hace lo mismo, y lo que producen es que, según don Juan de Carlos Castaneda, el nahual, que es aquella otra cosa que no puede nombrarse, venga. Pero viene si quiere, no viene porque uno haya hecho el esfuerzo de apagar la isla del tonal. Él le daba el ejemplo a Carlos Castaneda, estaban comiendo en un bar, digamos en un café, en un restaurante, y él le dijo a Carlos Castaneda, bueno, sobre la mesa, ¿qué tenemos? Y Carlos Castaneda decía, tenemos el mantel. Bueno, ¿qué más? Se lo voy a hacer así, mire. ¿Qué tenemos sobre la mesa? Bueno, tenemos el mantel. ¿Y qué más? El salero. ¿Y qué más? El plato, los cubiertos, el vino, las servilletas. ¿Y qué más? La panera con el pan. Bueno, todo lo que está sobre la mesa es la isla del tonal. Es la isla de lo conocido. El salero, por ejemplo, eres tú, tu yo. El plato es lo que tú deseas. La panera es Dios. Los cubiertos, el pasado. Y así, todas las cosas que tú puedas pensar, en las que puedas pensar y que puedas formular, todas son una cosa en la mesa, en la isla del tonal. Aunque tú estés pensando en lo más abstracto, tú puedes pensar en conceptos como el amor, como la muerte, como la trascendencia, como la espiritualidad. Todo ello, como lo puedes nombrar, está dentro de la isla del tonal. ¿Y entonces qué es el nahual? En ese momento don Juan de Carlos Castaneda hizo un gesto con su brazo, como abriendo, como describiendo un semicírculo con ese brazo, queriendo mostrar que todo lo otro, ¿no?, era el nahual, todo lo que no era esa mesa. Don Juan dijo, aún las otras mesas que vemos son otras islas del tonal, con todos los elementos dentro. Sin embargo, el nahual es aquello que se cierne sobre todas estas mesas, aquello que no puede nombrarse, que no puede describirse, que no puede llamarse, que no puede producirse. Eso es el nahual. Entonces don Juan de Carlos Castaneda decía que el guerrero no llama al nahual, no lo propicia, simplemente lo único que hace es acallar su diálogo interno, hacer que la isla del tonal funcione más tranquila, por decirlo de alguna manera. Y puede ser que el nahual venga, o puede que nunca lo haga. En conceptos cristianos diríamos que Dios desciende a través de su gracia, ¿no?, sobre el monje, sobre el practicante, sobre el devoto, sobre la persona que lo busca. Pero no desciende porque la persona lo esté buscando. Es decir, por más que un monje rece mucho, haga la oración esicasta o la que fuera, no es que va a venir Dios más fácilmente. Por el contrario, no se sabe cómo ni cuándo viene ese Dios. Por eso la metáfora de que Jesús viene como ladrón en la noche y que hay que estar atento. Y ahí está la atención. Entonces, en muchas culturas se hace hincapié en la atención, en estar atento, vigilante. Y esa atención, como decía San Juan de la Cruz, una advertencia amorosa. Estar amorosamente en estado de advertencia, de atención, de sensibilidad a todo lo que está pasando. Pero sabiendo que uno no lo puede producir. O sea que es una espera sin espera, ¿no? Una espera sin saber cuándo puede ocurrir, ni de qué manera, ni por qué modo va a aparecer. Fíjese, les voy en este caso a leer sobre algunos de estos padres del pensamiento cristiano, porque estamos hablando hoy en un enfoque cristiano. Y Isaac el sirio, uno de los padres del desierto, dice así: de la oración nace la contemplación,
que interrumpen lo que dicen los labios. El hombre está entonces en éxtasis. Los movimientos de la lengua y del corazón en la oración son como llamas. Lo que viene después es la entrada al lugar del tesoro. Que se calle en la boca, la lengua, el corazón, que recoge los pensamientos, el espíritu que gobierna el sentido y el trabajo de la meditación, que cese su actividad, pues ha llegado el dueño de la casa, Isaac el Sirio. Fíjese lo que dice, que primero de la oración nace la contemplación, y esos son dos procesos. Primero uno utiliza un mantra, utiliza una frase, una jaculatoria, algo que repite, para adormecer. Y luego de eso, como cuando usted quiere hacer despegar un avión, veo esos aviones que los tienen que remolcar porque son planeadores. Al principio usted los remolca con otro avión, pero cuando ya levantó vuelo lo suelta y el avión vuela por sí mismo. Bueno, de la misma manera, esa oración repetida y simple, que una y otra vez rebota y rebota, y por ser siempre la misma y de la misma manera, y dicha en quietud, va generando una monotonía, y esa monotonía adormece. Y ese adormecimiento del yo propicia la emergencia del Nahual, de Dios, de lo absoluto, de Brahman, de lo que usted quiera, con el nombre que usted le quiera poner. Eso dice Isaac el Sirio. Mire lo que dice San Juan de la Cruz. La verdad que es muy delicado, como es su estilo. El estilo que dan de tener en esta del sentido es que no se den nada por el discurso y la meditación, pues ya no es tiempo de eso, sino que dejen estar el alma en sosiego y quietud, aunque les parezca claro que no hacen nada y que pierden el tiempo. Solo lo que aquí han de hacer es dejar el alma libre y desembarazada y descansada de todas las noticias y pensamientos, contentándose solo con la advertencia amorosa y sosegada en Dios. Y estar con cuidado y sin eficacia y sin gana de gustarle o de sentirle, porque todas estas pretensiones desquietan y distraen el alma de la sosegada quietud y ocio suave de contemplación que aquí se da. San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz está diciendo lo mismo. Está diciendo, no se deje llevar por ni siquiera por las ganas de gustarle, ¿no?, a Dios o a la divinidad, o de sentirle. Es decir, medite o rece o estése en ese silencio, que es lo que dice San Juan de la Cruz, sin ni siquiera querer un resultado. Fíjese que es contradictorio y que es difícil al mismo tiempo. Querer sin querer es lo que los hindúes llaman el nishkama karma, la acción sin deseo. Y ese ha sido el tema crucial de todos los místicos. ¿Cómo hacer para no desear? ¿Cómo hacer para vivir sin desear? Ya que toda acción está motivada por el deseo. Entonces, quizás la vuelta de tuerca más profunda esté en que no se trata de dejar de desear, porque el desear es imposible detenerlo, está ahí, uno desea todo el tiempo, el deseo es movimiento, como le contaba al principio, es la búsqueda de aquello que uno no tiene, aún así sea la paz. Entonces, ¿qué es lo que hace el místico? ¿Qué es lo que descubre? Descubre que se trata de soltar. El nishkama karma, la acción sin deseo, o el wei wu wei, que es lo mismo pero en chino, es no dejar de desear por completo, sino dejar de desear. Es decir, usted suelta cada vez que está deseando algo, suelta el deseo de que ese deseo no esté ahí. No sé si me explico. Supóngase que usted desea, no sé, alcanzar a través de esa meditación o de esa oración una paz muy grande. Bueno, apenas se da cuenta, suelta el deseo de desear de esa manera. Cuando usted ve que intentar soltar el deseo de desear de esa manera es un deseo también, bueno, inmediatamente suelta el deseo de dejar de desear de esa manera. O sea, siempre va un paso más atrás y suelta, es decir, no se enemista con su propio deseo,
sería eso, como una especie de acepto estar deseando, ya no me molesta. Acepto ser envidioso, acepto ser celoso, acepto estar meditando para encontrar egoístamente la paz. No intento desear que eso desaparezca, no deseo más que eso desaparezca. Y si deseo que eso desaparezca, no me molesta desear que eso desaparezca. Entonces lo que está haciendo usted es soltar todo el tiempo. A eso se le llama, o San Juan de la Cruz le llama, no tener gana ya más de gustarle, de caerle bien a Dios o de sentirle, ¿no? Porque todas estas pretensiones, dice él, desquietan y distraen el alma de la sosegada quietud. Le leo también de Dioniso, el pseudo Dioniso, la Areopagita, que es un exponente de la teología apofática, que es la teología negativa. Dice, trata pues, lo leo así, trata pues en tu intento de practicar la contemplación, de dejar atrás los sentidos y las operaciones del intelecto, y lánzate a lo desconocido, hacia la unión con aquel que está por encima de todas las cosas y de todo conocimiento. Solo por una incesante y absoluta negación de ti mismo y de todas las cosas en pureza, abandonando todo y liberándote de todo, serás transportado al rayo de la divina oscuridad que supera todo ser. Fíjese que entre este texto, o el de San Juan de la Cruz, o el de Isaac el Sirio, y el pensamiento no dualista que hablamos la semana pasada, no hay distancia, es lo mismo, es la misma cosa. Ambos están diciendo soltar todas las creaciones del pensamiento. Y cuando se dice soltar, recuerde, no se dice no tenerlas, se dice simplemente no preocuparse por ellas. Si usted intenta, como dicen, poner la mente en blanco, es un contrasentido, porque cuanto más intente poner la mente en blanco, menos se pone en blanco, porque usted está activo todavía. Si usted dice, bueno, lo logré, puse la mente en blanco, ¿usted cree que puso la mente en blanco? Desde el momento que está usted diciendo que puso la mente en blanco o notándolo, es porque no la puso en blanco, si no, no la notaría. Entonces, se trata de soltar, de no enfadarse con uno mismo, de no enojarse con uno mismo, de no enemistarse con uno mismo por estar siendo como es. Y le leo por último el de San Juan Buenaventura, que dice, ¿quieres conocer cómo debes unir tu mente a Dios? Escucha. Cuando ores, recógete y entra con tu amado en la celda de tu corazón para quedar allí sola con él solo, olvidándolo todo, y con el corazón, con toda la mente, con todo el afecto, con todo el deseo, con toda devoción elevado sobre ti. Persiste en esa entrega afectiva para ascender, hasta entrar en el lugar del tabernáculo maravilloso, hasta la casa de Dios, y allí, apenas hayas visto con la mirada del corazón a tu amado y gustado cuán suave es el Señor y lo grande que es la plenitud de su dulzura, échate en sus brazos, llénalo de besos con los labios de la devoción interior. Así que vemos que los distintos pensadores cristianos, los más profundos como son estos, no hablo de la misa de los domingos, no hablo de los sacramentos, de la confesión y el bautismo y todas las cosas que tienen que ver con lo institucional, que sí tienen un sentido profundo, pero que normalmente están muy entremezclados con la vida social. Eso es otra cosa, eso es la asistencia a un evento social semanal. Yo me refiero